Continuamos con nuestra serie de videos del estado de la teología. En estas siguientes 5 preguntas vamos a ver más que todo temas morales. Empezando por una pregunta muy básica, y es: ¿el aborto es pecado? En general tenemos una mayoría que está en acuerdo, 32 en acuerdo, 29 en desacuerdo. No hay una gran diferencia. 13 algo en desacuerdo, 17 algo en acuerdo y 9 no están seguros. Cuando nos vamos a los evangélicos vemos de nuevo una gran mayoría, pero no es unánime. No hay un acuerdo total entre las personas que dicen creer en la Biblia como autoridad, ser cristianas, personas que van a la iglesia, la realidad de que el aborto es pecado. 76% totalmente de acuerdo, que aunque es de esperar, es sorprendente que sea tan poquito, no llega ni siquiera al 80%. Cuando se le suma los que están algo de acuerdo, tenemos un 88%, pero acá ya hay una duda, que puede ser gente que está pasando de este lado a totalmente segura, pero la tendencia nos muestra que es más personas que estaban antes muy seguras, que dejan de estar tan seguras, pasan a no saber y terminan acá. 3% de las personas están totalmente de acuerdo, evangélicas, personas que dicen la Biblia es la autoridad, la Biblia tiene la verdad, Jesús es el camino para la salvación, somos creyentes en la Biblia, cristianos eh, centrados en la Biblia. 3% de esas personas no creen que el aborto es pecado. Si le sumamos los que están algo en desacuerdo, tenemos un 7%, que no es un montón, pero son 7 de cada 100 personas en nuestras congregaciones. Y si sumamos los que no están de acuerdo, tenemos ya un 13%, un 12%. Ya estamos hablando de 12 de cada 100, una de cada 10 eh, que tiene un dilema moral con el aborto. Cuando vamos a los no evangélicos esperamos la tendencia opuesta, y es definitivamente la mayoría cree que el aborto no es pecado. 36% contra 20%, 19 algo de acuerdo, 16 algo en desacuerdo, para un total de 52. Más de la mitad no cree que es pecado, pero no son evangélicos. 9% no está seguro, 19% algo de acuerdo, para un 39%. Todas estas cosas son esperables, pero vemos de nuevo que en el evangelicalismo hay una tendencia a pequeños números que empiezan a crecer. Van en contra de creencias básicas y fundamentales del cristianismo. De aquí pasamos a la pregunta 27, que dice: ¿las personas deberían poder escoger su género sin importar su sexo biológico? Algo muy de nuestra cultura en este momento, otro de esos temas polémicos y culturales. Increíblemente, incluso evangélicos y no evangélicos están más en desacuerdo, es decir, las personas no deberían poder escoger su género. Un 54% en desacuerdo, ya sea total o parcial. 8% no está seguro. 22% altamente de acuerdo. Y algo de acuerdo, 16%. Cuando vamos a los evangélicos vemos de nuevo una tendencia esperada, pero no una unanimidad. Al igual que con el aborto, tenemos solo un 76% de personas que están totalmente en desacuerdo. Acá la brecha de los que están algo en desacuerdo es mucho más pequeña, para un 82% que dicen ya sea parcialmente o totalmente en desacuerdo. Las personas no deberían poder escoger su género sin importar su sexo biológico. Vemos una
correlación entre sexo biológico y género en este lado del espectro, ¿no? En este lado izquierdo. Sin embargo, vemos lo opuesto y es hay más personas evangélicas que dicen, no, si las personas sí deberían poder escoger su género sin importar su sexo biológico. 10% altamente de acuerdo. Entonces, en un tema polémico como el aborto, vemos esta tendencia que está creciendo, pero acá la vemos mucho más grande. Mucha más gente está a favor de que la gente escoja su género, siendo evangélica, que el aborto. 10% ya dicen sí, eso es decir, que de nuevo, 10 de cada 100 o una de cada 10 personas en nuestras congregaciones está influenciada, aunque dicen creer la Biblia, aunque van a la iglesia, aunque comparten, aunque cantan, aunque son juiciosos, oran, ofrendan, todo lo que hace un cristiano normal, al mismo tiempo en su corazón tienen ese conflicto, o no lo tuvieron alguna vez, pero ya están seguros que no hay una correlación entre género y sexo biológico, que al mismo tiempo puede ser luchas que ellos están teniendo, pero es negar la naturaleza del pecado, como se presenta claramente en la Biblia. Y si lo aumentamos el 4%, es 14%, 14 de cada 100. Eh, con el no sé, estamos hablando de un 18%, casi 2 de cada 10 personas. Es un número bastante grande, aunque no lo parezca. En comparación a esto, estos pequeños números son a los que tenemos que enseñarles la verdad bíblica en amor, no atacándolos, no creando controversias culturales, no por ser polémicos, sino porque entendemos que esto es algo que claramente enseña la Biblia y estas personas que dicen creer la Biblia no lo están creyendo. Los no evangélicos, como era de esperarse, están mucho más divididos. Aún así, un 34% de las personas y un 13% algo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Aún así, la mayoría de personas, incluso no evangélicas, bueno, una mayoría no muy grande, pero una mayoría está en desacuerdo. Las personas, no hay una correlación, disculpen, entre el género y el sexo biológico. 34 y 13%, tenemos un 47%, un 10% no está seguro. Por el lado acá, pues obviamente tenemos una mayoría mucho más grande en comparación con los evangélicos, pero no tanto. Si vemos 10 o 25%, no es una diferencia significativa. Estamos solo a un 15% de que un cuarto de los cristianos que dicen creer en la Biblia digan no hay correlación entre género y sexo biológico. De nuevo vemos estas tendencias que la iglesia evangélica, la iglesia que dice creer en la Biblia, se está amoldando más al mundo y conformando más al mundo que el mundo a la iglesia. Pasamos entonces a la pregunta 28, declaración 28, que dice: la condenación de la Biblia del comportamiento homosexual no aplica hoy. Tenemos en general evangélicos, no evangélicos, un 33% que está en desacuerdo, un 13% algo en desacuerdo, 13% no están seguros, 15% algo de acuerdo, 26% fuertemente de acuerdo. Entonces, cuando pasamos a los evangélicos, vemos entonces la tendencia que esperamos, pero vemos que este mismo grupo, este pequeño grupo acá a la izquierda, sigue creciendo. A medida que empezamos a poner declaraciones éticas bíblicas, empezamos a notar estas grandes diferencias. En aborto era menos, en género y sexo biológico era un poquito más, y acá otra vez es un poquito más. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen ser creyentes en la Biblia, cristianos,
que tienen la Biblia como su autoridad, que confían en ella como autoridad sobre sus vidas, que dicen, a pesar de que está claramente en la Biblia condenado al comportamiento homosexual, eso no aplica hoy. 12%, un 2% más para un 17%. Entonces si vemos cómo empiezan a crecer estas tendencias cuando lo llevamos a la ética, cuando lo llevamos a lo práctico, como nuestra doctrina cristiana, como nuestras creencias, como nuestra fe impactan cómo vivimos. Es claro que son los mismos los que están en el grupo de la derecha en todas las tres preguntas que hemos visto, ¿no? A pesar de que son evangélicos, creyentes en la Biblia, están un poco alejados de la ética cristiana. Cada vez más, ¿no? Empezamos con 6, luego 10, ya vamos en 12. Eso quiere decir que junto con los que están algo de acuerdo, estamos hablando de ya casi un 20%. De los evangélicos no ven la condenación para el homosexualismo, el comportamiento homosexual, claramente enseñan la Biblia como algo que les impacta o que aplica hoy, en nuestros días. Si les sumamos los que no están seguros, ya estamos en un 24%, casi un 25%, lo que dije en comparación con los no evangélicos. Tenemos un 73% fuertemente en desacuerdo, cada vez son menos los que están fuertemente en desacuerdo en asuntos morales, pero sigue siendo una mayoría y un 5% que está algo en desacuerdo. Lo comparamos con los no evangélicos y vemos que nos parecemos cada vez más. Obviamente, y esto es lo que esperamos, que los no evangélicos, la gente que no cree en la Biblia, esté más en contra de la ética cristiana, pero vemos que las diferencias con nosotros, aunque en papel son más grandes, empiezan a notarse las tendencias con los no evangélicos, con el mundo, con la ética secular. 23 contra 29, la diferencia es solo 6% en los que están totalmente en desacuerdo y fuertemente en acuerdo. Algo de acuerdo, algo en desacuerdo, 17 y 15 para una mayoría y un 16% no está seguro. Pasamos a la declaración 29 y dice: a Dios no le importan mis decisiones del día a día. ...41% en desacuerdo en general, totalmente en desacuerdo, 16% totalmente de acuerdo, 14% algo de acuerdo, 20% algo en desacuerdo y 9% no están seguros. Ahora vamos con los evangélicos. Claramente sí creemos en una mayoría, y acá subió comparado con la tendencia que estaba bajando, que la mayoría de cristianos evangélicos siguen estando altamente en desacuerdo. Vemos acá que la brecha de los que no están seguros es muy pequeña, muy pequeña. Entonces vemos acá mucho más las tendencias. Esto es doctrinal y ético al mismo tiempo, ¿no? Entendiendo que es en la práctica las decisiones del día a día, pero también cómo Dios se involucra en nuestras vidas. Si sumamos el algo en desacuerdo, tenemos un 87%, es lo más alto que hemos tenido, pero aún así no es un consenso en comportamientos éticos. Sin embargo, casi un 90%, el único por ahora en nuestras declaraciones que ha llegado a una gran mayoría. 8% y 3% acá vemos baja, incluso las personas que están a favor del aborto, a favor de los transgénero, a favor de la homosexualidad, ven que a veces le importan las decisiones que tomamos en nuestro día a día más, increíblemente, ¿no? Que en asuntos éticos muy claros. Entonces vemos que aunque entienden verdades bíblicas, cuando se pone en la práctica tienen sus desacuerdos. Y estas son personas de nuevo que van a las iglesias, que se sientan en nuestras iglesias, que hasta sirven, lideran, enseñan, tienen grupos pequeños,
etcétera. Entonces es importante entender que esto ya está en nuestras iglesias y es una realidad que tenemos que enfrentar. Por último, los no evangélicos, como esperamos, pues es la tendencia opuesta, aunque acá incluso los no evangélicos, eh, aunque la diferencia acá entre los que están fuertemente en desacuerdo y fuertemente en acuerdo es un 12%, eh, acá vemos mucho más en el medio, en el área gris, algo en desacuerdo, algo en acuerdo y un 10% no está seguro. Eh, pero aún así personas que incluso no creen en el Dios de la Biblia, en el Dios en el que crean, ya sea una versión deísta o alguna otra religión, eh, ven que Dios sí se preocupa por nosotros desde el día a día. Y acá estamos mucho más parecidos de una forma positiva, ¿no? Porque hay más personas en desacuerdo que en acuerdo, como los evangélicos. Y la última declaración que vamos a ver en este video es la declaración 30 y dice: la Biblia tiene la autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Entonces, ¿de dónde sacamos la autoridad última de nuestra ética cristiana? Esta pregunta busca responder a esa pregunta. Y la respuesta claramente es la Biblia. Entonces, si yo soy evangélico y afirmo en creer en la Biblia como mi autoridad y como revelación de Dios, ¿qué opino respecto a esto? Vemos la tendencia de todos, evangélicos y no evangélicos, más personas en desacuerdo que más personas en acuerdo, fuertemente, altamente, pero en el medio vemos que más personas que están algo de acuerdo que las que están algo en desacuerdo, y las personas que no están seguras no son muchas. Entonces, vamos a los evangélicos y vemos lo que esperábamos, ¿sí? Lo increíble es que a pesar de que acá vemos casi una unanimidad, ¿no? Un 84, lo más alto que hemos tenido en un acuerdo evangélico, y vemos acá una minoría que no se oía en los asuntos éticos, solo un 2% en desacuerdo totalmente, un 1% en algo en desacuerdo y un 1%, 4% en total de los que no están seguros o están en desacuerdo parcial o totalmente, aunque la mayoría, un 95%, dice: la Biblia tiene autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Somos evangélicos, creemos en la Biblia y creemos en su autoridad. Las 4 preguntas anteriores muestran declaraciones claramente autoritativas de la Biblia respecto a cómo debemos vivir y lo que debemos hacer. Y aún así, aunque acá se ve muy chiquito, vemos que cuando se trata de asuntos éticos, y mucho más asuntos éticos controversiales que se mezclan con política, que se mezclan con nuestra cultura y las guerras culturales, como son percibidas por el mundo y por el mundo secular, vemos mucho más desacuerdo, vemos mucho más crecimiento a una ética menos cristiana. Pero esas mismas personas que están afirmando ética no cristiana en medio de su evangelicalismo, aún así dicen: la Biblia tiene la autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Entonces, si las personas creen esto, ¿por qué cuando se trata de ética? ¿Por qué cuando se trata de asuntos de su día a día, de creencias que se aplican a la realidad, tienen esta incongruencia? Eso es algo que como líderes de iglesia, como maestros, debemos mostrarle a las personas y guiarlos, porque si creen en la autoridad de la Biblia, entonces tenemos que mostrarles por qué la Biblia tiene declaraciones verdaderas respecto a esto, éticas, no solo doctrinales, no solo teóricas, sino éticas que impactan cómo vivimos nuestra vida. Si yo digo que el aborto no es pecado, si yo digo que el género y el sexo biológico no están relacionados, si yo digo que el comportamiento homosexual está permitido, y luego digo que la Biblia tiene autoridad para decirme lo que debo hacer y que a Dios le importa lo que hago en mi día a día, estoy teniendo una incongruencia ética increíble. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estas personas que tienen estos
asuntos en su corazón, pero al mismo tiempo creen en la autoridad de la Biblia. Esa es la misión de los maestros de nuestros días, cómo ayudarlos y llevarlos a la verdad. El contraste finalmente con los no evangélicos es claro. Tenemos solo un 14% que están altamente de acuerdo. La Biblia no tiene autoridad sobre sus vidas. Un 25% algo de acuerdo. Entonces, sí, en algunas cosas, en otras no tiene autoridad. Y claramente una mayoría, 36% altamente en desacuerdo. Un 19% para un 55% en desacuerdo. Y aunque claramente es una mayoría, incluso hay personas no evangélicas que ven la autoridad de la Biblia en sus vidas. Y bueno, con eso concluimos este video. Es importante ver estas tendencias. Ya solo queda un video más en esta serie del estado de la teología. Y bueno, gracias por ver este video. Nos vemos el próximo video.